Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Estos días de temperaturas altas están contribuyendo a agravar una sequía de larga data. Hay zonas del país donde el nivel de agua se redujo a un 10%, muy por debajo de lo que ya se considera una cantidad crítica. El gobierno prevé extender la emergencia agropecuaria, que se había decretado en octubre hasta fines de enero, pero en última instancia se depende del clima. Esto agrava por un lado el riesgo de incendios, que ya es muy alto, y por el otro afecta a las cosechas futuras y el valor del ganado. Hace unos días el senador Sebastián da Silva anunció que había solicitado al presidente Luis Lacalle Pou que se postergara el cobro del cuatrimestre rural del BPS, que vence en los próximos días, a causa de una situación que calificó de desesperante. Pero desesperante o no, es uno de esos puntos donde se ve la distancia entre campo y ciudad, entre quienes acusan a los productores agropecuarios de llorar y quienes no saben explicar por qué el momento que se vive es tan crítico. Y para construir puentes como este es que se creó el espacio de Conexión Interior, ¿no, Gustavo Gariboto? Así que aprovechemos para tratar de tenderlo. Así es, Gastón, buen día, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo andan? El consabido feliz año, tarde, pero feliz año. Ya decíamos hoy todos. Que te agarramos ahí afiebrado el primer lunes del año. Desde Navidad, estoy recién asomando la cabeza. Desde Navidad pasé bastante embromado, pero ya recuperado por suerte. Y desde acá el agradecimiento a Carlos, que salió enseguida a socorrer, porque fue un domingo de tarde que avisé que realmente no me daba. Y Carlos enseguida salió sobre este mismo tema, Gastón, que en la introducción que vos hacías recién. Creo que dejabas bien en claro algunos de los puntos que nos preocupan en este espacio, en esta columna, que es poder hablar de la sequía, del déficit hídrico, tratando de superar los titulares, trascender los titulares, inclusive más, ¿no? Tú decías recién esas cuestiones de esa dicotomía campo-ciudad, que me parece que en cierta medida juega, y la idea de esto es charlar un poco. Yo te decía bromeando el otro día, ¿no? Me parece que muchas veces se habla de la seca como quien escucha llover, valga la contradicción, porque escuchamos que hay seca, pero yo no sé si terminamos de entender a cabalidad las implicancias que eso tiene. Y bueno, la idea es un poco tratar de profundizar sobre eso con algo de información, de datos, pero sobre todo desde un lugar de proximidad, de la empatía, y tratando de abandonar también, Gastón, cierto discurso muy negativo, muy malo, que a veces tenemos desde el sector, que es un discurso que voluntariamente o no nos hace que nos presentemos como, está definido así, ¿no? Como los progenitores exclusivos del país, y el país es mucho más que el campo, es mucho más que el agro, y en realidad creo que es esa forma de encarar eso, el no me entienden, el viven de arriba en la ciudad y no me entienden, flaco favor le hace al problema que tenemos, que es un problema real. Y es un problema muy acuciante que afecta a personas, productores, empleados, pero también afecta a la naturaleza, a nuestros ecosistemas, a la fauna, a la flora nativa. Entonces, la idea es poder conversar un poquito de eso, tratando de aportar información y eventualmente, Gastón, dudas, preguntas que puedan surgir, tratar en la medida de lo posible de irle respondiendo. Gustavo, vos decías ahí, ¿no? Que desde el campo se puede decir, esto es la ciudad viviendo arriba y no me entienden a mí lo que estoy atravesando, ¿no? Del otro lado está el de la ciudad que dice, estos productores todo el año con precios altos internacionales, y ahora se complica un poquito y ya están pidiendo ayuda al gobierno, ¿no? Como que está esas dos posturas, ¿no? Ese tira y afloja entre uno y otro, con el problema en el medio. Con el problema en el medio, y ese tira afloje que es un Peñarol nacional en la peor de sus expresiones, no ayuda en nada, porque sobre todo no ayuda a comprender cuál es el fenómeno y cuál es la gravedad, y también lleva a ideas distorsionadas de qué implica ese apoyo o por qué
cosas que, a ver, que uno escucha, bueno, pero ¿y por qué no toman soluciones? Si todos los años lloran porque no llueve, lloran porque le falta agua, ¿por qué no se toman soluciones? Y bueno, un poco sobre eso era lo que me gustaba, proponía así en conversación de verano poder charlar, que además a propósito me puse acá tratando de que el viento no me juegue una mala pasada, para que se vea, que espero que se vea el fondo. Todo lo que se ve en el fondo es campo natural, y es un campo natural que está amarillo como si estuviéramos en pleno invierno. Eso te iba a decir. Parece medio sí, que un campo de colza, te digo, ahí en la imagen, en el claro, video. bueno, está. Y eso hace muy poquitas semanas era de un verde intenso, profundo. Yo estoy acá en Rocha, acá tuvimos la suerte de que llovió un poquito, cayeron unas lluvias allá por noviembre, diciembre, que permitieron que esto estuviera un poquito mejor, pero en las últimas semanas el efecto de la falta de precipitaciones, el calor, si bien no ha sido un calor muy alto, y el viento, ¿no? El viento tan alto que hace que aumente la evapotranspiración, hace que se genere eso que tú mencionabas, que es que no haya agua acumulada en el suelo. Y de pronto por ahí, Gastón, si te parece, podemos empezar por un concepto bien general. Bien. Que es que nosotros tenemos, en Uruguay no llueve lo mismo en todos lados, ¿no? Si uno mira una serie histórica y nos imaginamos el mapa del Uruguay viniendo desde allá, desde el límite contestado con Brasil hacia acá, hacia la zona de Rocha donde estoy, nosotros pasamos de 1.500, 1.600 milímetros anuales a poco más de 1.000 milímetros anuales en esta zona. Eso es un promedio de 30 años de series históricas de cómo llueve. Ahora, no es solamente la cantidad de agua que se precipita lo que incide y lo que importa, porque también afecta en qué momento cae esa agua, y a su vez con qué regularidad lo hace. Exagerando un poco los tantos, pero para que se entienda, si los 1.500 milímetros cayeran todos en un día, el promedio anual serían 1.500 milímetros, pero estaríamos con una seca galopante. Entonces también importa esa regularidad. Y por supuesto que también importa otras cuestiones como son el tipo de suelos sobre el cual precipita esa agua, la cobertura vegetal que tenga ese suelo, porque en definitiva esos dos componentes son los que permiten la infiltración de esa agua en el perfil del suelo, agua que es la que está disponible en los subsiguientes días en los cuales no llueve, para que los procesos fisiológicos que demandan agua, básicamente el crecimiento vegetal, se pueda seguir produciendo. Por lo tanto, es muy lógico pensar que suelos muy superficiales, suelos muy pedregosos, suelos con muy poca materia orgánica, suelos sin una buena cobertura vegetal, son suelos que van a tener menor capacidad de retener agua y por lo tanto van a estar más susceptibles, más expuestos a cualquier sequía, a cualquier inicio de déficit hídrico. Eso es como una gran radiografía de la situación. Desde el punto de vista productivo, también importa qué es lo que estoy produciendo en el momento en el que a mí me llueva, porque yo puedo estar con la misma carencia de agua que mi vecino, pero mi sistema productivo no requiere que en ese momento, o no requiere tanto que en ese momento esté lloviendo, por lo tanto empezamos a tener diferencias entre predios, a pesar de lo cual estén todos en una misma zona, estén todos bajo las mismas condiciones de falta de agua. Gustavo, hay una puntualización cuando hablas de diferentes sistemas productivos, ¿a qué te referís? Por ejemplo, sí. puede ser. No me va a afectar lo mismo si yo estoy teniendo un cultivo, una soja, un maíz, vamos a poner un cultivo extensivo de esta época, así lo que estoy produciendo en el potrero del lado es ganado, en base a campo natural, para poner dos alternativas productivas bien contrastantes. Pero también es diferente, aún produciendo lo mismo, el ciclo productivo en el que esté. Clásicamente, en un cultivo no es lo mismo la falta de agua en determinado momento del cultivo que en otro momento, pese a que sea el mismo cultivo. Y eso va a depender de la fecha de siembra, de la variedad sembrada, del momento en el que me agarre. Entonces, una misma lluvia puede tener un impacto mucho más benéfico en el productor A y no tanto en el productor B, que hubiera precisado esa misma lluvia 2 semanas antes o 2 semanas después.
a ese nivel de hilado fino me estoy refiriendo. Bien, Gustavo. Cuando yo... no, decime, Gastón. No, seguí. Cuando yo mencionaba al principio de tratar de romper un poco esa dicotomía y esos mitos, muchas veces también se dice, bueno, pero si falta agua, ¿por qué no riegan? ¿No? Eso es algo que seguramente se ha escuchado. ¿Por qué no toman las precauciones para poder regar? Lo cual es absolutamente lógico, es sumamente coherente pensar eso. El asunto es que eso no es una alternativa viable en todos y cada uno de los casos. Más bien es la excepción, es bastante excepcional la posibilidad de poder regar. Y eso es excepcional por varios aspectos. Por un lado, porque eso tiene un costo que muchas producciones no lo justifican. Y para que se hagan una idea... No lo justifican, que decís, no llega a cubrir los costos. Exactamente. El aumento de productividad o la estabilidad de la producción que daría ese eventual riego no compensa el costo de implementar un sistema de riego. Entonces, la semana pasada, Carlos con Zorrilla hablaban muy bien de uno de los ejemplos paradigmáticos de cultivo bajo riego, que es el arroz, que se da en el Uruguay, que junto con la caña de azúcar, que la caña de azúcar es una superficie muy, muy mínima y muy localizado allá arriba en Bella Unión, son los únicos cultivos 100% bajo riego, porque no existe otra forma, al menos en Uruguay, de producirla. No se puede producir arroz si no es con riego y no se puede producir caña de azúcar si no es con riego. Pero son la excepción. Y el resto de los cultivos, básicamente lo que llamamos los grandes cultivos extensivos, en esta época de cultivos de verano, lo que puede ser la soja, el maíz, el sorgo, que para que se hagan una idea los oyentes, estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas cultivadas, son cultivos con una muy baja incidencia del riego. El que tiene más proporción de riego es el maíz, pero como la superficie de maíz es casi 10 veces más chica que la de soja, en términos promedio de ese 1 millón y pico de hectáreas, no llegamos a un 2% de esa superficie con riego. Y como se imaginarán, eso no es por negligencia de los productores o es porque los productores tomen la decisión de decir, bueno, no reguemos, que igual vemos de qué manera solucionarlo. Es porque efectivamente implementar un sistema de riego es bastante complejo, es muy costoso y por lo tanto no es algo que sea aplicable a todas y cada una de las situaciones de esos cultivos. Gustavo, te sumo un punto a lo que estás diciendo, corregime si me equivoco, por supuesto, pero recuerdo de la entrevista del otro día con Carlos Amonte y con Hernán Zorrilla, que la que vos hacías mención recién, que para regar también hay que sacar el agua de algún lado, ¿no? Si los cursos de agua están muy bajos por falta de lluvia, también eso afecta la capacidad de riego. Exactamente, y ahí tenemos un problema que es un problema productivo, pero también ambiental, que es inimaginable pensar que toda la superficie que se hace de cultivos puede ser superficie bajo riego. Supongamos que económicamente diera la cuenta, lo que no da es la biología, lo que no da es la naturaleza. No tenemos agua suficiente como para poder ni represar, ni regar esa cantidad. Básicamente hay, en el caso del arroz, el arroz es más o menos entre el 70 y el 80% del agua que se utiliza para riego en Uruguay se utiliza para el arroz. Porque además es un riego muy particular, porque es un riego por inundación, como muy bien dijeron Hernán y Carlos la semana pasada. De esa agua, el 45% más o menos es de origen de cursos de agua naturales y el 55% restante es de represas. Y estamos hablando de unas 160, 170 mil hectáreas. Y Zorrilla decía la semana pasada que muchas veces aún la limitante sigue siendo poder llenar esas represas, porque hay años en los cuales lo que limita la superficie a poder sembrar de arroz es que las represas no se llenaron. Imaginemos eso en vez de para unas 160 mil hectáreas, montar represas para 1,5 millones de hectáreas. A lo cual, además hay que agregarle
que toda otra discusión, todo otro capítulo, que los que están en el tema recordarán, que tampoco es cierto que alegremente uno puede imaginar, represemos toda el agua que caiga, ¿no? Esa falsa idea equivocada, un poco tecnocrática además, que el agua que corre es agua que se pierde. El ciclo hidrológico precisa que haya agua que corre, el ciclo hidrológico precisa que el agua no sea represada y que ese ciclo se cumpla. Entonces, hay limitantes de tipo económico, de tipo productivo, biológico, pero también muy importantes limitantes ambientales para descartar de plano la posibilidad de que toda el área de cultivos de secano, de cultivos extensivos, sea bajo riego. Lo cual no quiere decir que haya algo que no se pueda regar. El maíz en Uruguay se regará, no sé, el 10-15% de la superficie de maíz se riega, pero repito, es una superficie en términos relativos muy, muy chica. La soja está aumentando un poquito, también lo hablaban Carlos y Hernán la semana pasada, de la mano del ingreso de la soja en predios de arroz, que ya tienen su sistematización en función del arroz, pero estamos hablando de un 1,5% de la superficie de soja que es regada, y repito, es impensable poderlo regar. Pero ahí estamos hablando de aproximadamente la superficie más pequeña de utilización agropecuaria del país. ¿Por qué? Porque el grueso de la superficie agropecuaria del país no está destinada a la agricultura, ni a agricultura, horticultura, fruticultura, etcétera, sino que está dedicada a la ganadería. Aproximadamente unos 12 millones de hectáreas de nuestros 16 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería. Y la ganadería también precisa el agua, y si yo decía que es muy poco viable económicamente imaginar en estar regando un cultivo de soja, con lo que los oyentes saben que vale la soja y los márgenes que deja, imaginen lo que es regar, lo que sería regar campo natural y montar un sistema de riego de campo natural que es la base forrajera de nuestra ganadería y base de nuestra competitividad. Gustavo, yo mencionaba hoy en la introducción, sí, viste lo que decía el senador Da Silva, ¿no? Que la situación era desesperante, y él hacía específicamente mención del precio del ganado. Decía, el precio del ganado está por el suelo. ¿Tiene que ver con que por la sequía el ganado está peor alimentado, una cosa así? Bueno, ahí ocurren varios factores que se suman. Para tratar de decirlo de manera muy, muy sencilla, cuando no llueve no crece el pasto. Mira, tú lo decías al principio, hablábamos de un 10%, un 10% de crecimiento del pasto. El pasto no crece porque no hay agua. O sea, la principal limitante que hoy tenemos para el crecimiento del pasto es que no hay agua. Y el pasto está creciendo a un 10, un 15, un 20% de lo que normalmente crecería si hubiera disponibilidades de agua normales. Al haber menos cantidad de pasto, quiere decir menos comida, menos alimento para ese ganado. Por lo tanto, ese ganado no crece, ese ganado pierde kilos, y una de las decisiones que toman los productores es, frente a un momento de sequía, de estrés hídricos, es bajar el stock. Si tengo menos comida y no tengo posibilidad de dar más comida, la alternativa racional económica que tengo es desprenderme de ese ganado. Por lo tanto, aumenta la oferta. Al aumentar la oferta, baja el precio. Y ahí hay un tire y afloje histórico entre industria, productores, en el cual no importa mucho meterse ahora, pero sí comprender cómo se da esa lógica productiva. Entonces, cuando esos 12 millones de hectáreas que vienen sufriendo esta sequía, y que en algunos casos es una sequía que viene desde hace varios años, porque también ese es otro concepto que me parece importante incorporar, Gastón, que es que nosotros vamos a sentir, por ejemplo, ahora, con un poquito de suerte, la semana que viene van a caer milímetros. Quien esté ajeno al tema puede decir, bueno, ahora ya llovió, ya está. Y eso muy seguramente no va a ser así, por dos razones. Primero, porque muy probablemente la cantidad de agua que caiga sea muchísimo menor, y cuando digo muchísimo menor es muchísimo menor que la que se precisa. Pero por otro lado, porque una vez que llueva, lo único que tengo es
el agua, y vamos a suponer que hubiera llovido bien, lo que tengo es el agua en el perfil del suelo. Recién a partir de ahí se va a empezar el proceso en el cual el pasto va a crecer, y son, por lo tanto, varias semanas que preciso, donde además voy a seguir precisando alguna lluvia más para que ese crecimiento de forraje se mantenga en el tiempo y por lo tanto los ganados puedan volver a recuperar peso y terminarse, o en el caso de animales que se estén invernando, o terminar los entores, que es lo que se está haciendo ahora, lo cual tiene la contra de que esta sequía lo que hace es que la vaca corta el celo. Si yo no estoy pudiendo preñar, sencillamente porque por hambre mucho ganado lo que hace es deja de ciclar, dejan de alzarse, y por lo tanto, por más que haya todo y por más que mañana tenga comida, lo que no tengo es celo en las vacas, y ese proceso fisiológico, como se imaginarán, no es un proceso fisiológico que de un día al otro se recupera. Mira, Gustavo, te tengo para un mensaje de la audiencia que va en línea de esto que venimos conversando. Dice acá este mensaje, si este tema se repite todos los años, que es algo que de lo que hemos hablado en su momento, no es la primera vez que hablamos contigo de la sequía. Recuerdo alguna vez que comentabas como lo difícil que es establecer cuándo se termina una sequía, ¿no? Entiendo que esto que estamos viviendo ahora tampoco es de este año, es un proceso que ya viene de tiempo atrás. Si este tema se repite todos los años, ¿por qué no se incorpora o se asume, dice el mensaje, que el negocio es de una alta variabilidad? Ahí, ¿cómo lo podrías responder vos? Sí, la respuesta es que sí, y de hecho eso es algo que está asumido. Todos quienes nos dedicamos a la actividad agropecuaria, bueno, excepto los que puedan ser, digamos, la actividad bajo techo, en invernáculo, ¿no? Que es como un micromundo aparte, digamos, pero todos quienes nos dedicamos a la actividad agropecuaria, tenemos bien claro y bien presente que estamos desarrollando una actividad que sí, que efectivamente es una actividad que tiene muchos riesgos, muchas incertidumbres, y que las incertidumbres no son solo climáticas, también las incertidumbres son de otra naturaleza, básicamente precios. Alcanza con ver lo que pasó durante 2022, que arrancamos un primer semestre con muy buenos precios, y esos precios se derrumbaron por cuestiones ajenas a lo que productivamente se puede hacer. Y a lo que yo quería llegar con todo esto, de poder comentar cómo es la situación y cómo alguna respuesta que desde el no conocimiento o desde la lejanía de los temas pueda parecer muy lógica y muy natural, como decir, bueno, ¿por qué no riegan? O ¿por qué no hacen? Tratar de demostrar la imposibilidad productiva, económica, biológica y ecológica de hacerlo, y que por lo tanto son otras las herramientas a las cuales uno puede apelar, y de hecho los productores apelan. Decisiones como, por ejemplo, la que yo mencionaba recién, la decisión de bajar el stock. Bajar el stock quiere decir desprenderse de animales. Pero créanme que desprenderse de animales tampoco es una decisión sencilla, porque normalmente cuando nos desprendemos de animales ya a un valor menor, porque nadie se desprende de animales por las dudas sino que es cuando, bueno, uno vio que la cosa realmente está muy comprometida, pero luego tiene que recomponer ese stock, y cuando recomponga ese stock es porque hay pasto, y cuando hay pasto, el pasto es, siempre decimos así, es lo más inflacionario que hay, por lo tanto los precios de los ganados suben. En definitiva sería, haciendo un paralelismo muy grosero y que no me maten mis colegas, es como alguien que esté apretado, que precise unos pesos y decida vender el auto de un lunes para un martes. Pero a la semana siguiente va a precisar el auto y va a tener que salir a comprarlo. Muy seguramente en ese cambio de mano haya perdido unos cuantos dólares. Entonces, esa misma lógica es la que opera en esto, y es parte de las decisiones técnicas que los productores realizan, pero que no son las únicas. También se trabaja, y se trabaja muy bien, en gestionar el pasto. Gestionar el pasto es pasar de sistemas donde están con una carga al límite de lo que el sistema tolera, a tenerlo con una carga más racional que permite acumular pasto, tener una reserva de pasto por delante, de manera tal que si se me planta una sequita, pueda tener, si bien no toda la calidad, sí al menos toda la cantidad de pasto que por un determinado periodo voy a poder tener para seguir manteniendo mis animales. El problema de todas estas cuestiones es cuando eso excede las previsiones.
¿no? Es como si uno dice, bueno, no sé, a ver, otro ejemplo, no va a haber nafta por 2 semanas. Bueno, entonces lleno el tanque y me llevo unos bidones y compro nafta. Ahora, si cuando después resulta que no hay nafta no por 2 semanas, sino por 2 meses, por previsión que haya hecho, me voy a ver bastante vulnerado en la estabilidad de ese sistema. El, el, a ver, con eso lo que yo quiero decir es, los productores somos conscientes de las debilidades o de las características, porque ni siquiera llamémosle una debilidad, es una característica que tiene nuestro sistema nuestro sistema de producción. Se toman las medidas racionales que es posible tomar, que tiene lógica poder tomar, y se sabe que se está expuesto a situaciones que a veces se van de lo esperable o se van de la norma. Afortunadamente han mejorado los pronósticos, por ejemplo, que esa es otra cosa que ha jugado y ha jugado muy favorablemente en los últimos años. Desde pronósticos a gran escala, los que somos un poco más viejos, el efecto Niña, el evento Niña, en la década del 80 no se hablaba. Es algo que empezó en la academia a conversarse y a comprenderse allá por los 90. Bueno, hoy ya tenemos una comprensión bastante mayor de cómo funciona ese sistema muy, muy grande a nivel continental. También se ha mejorado y mucho los pronósticos de lluvias, tanto del mediano plazo como en el corto plazo, a pesar de lo cual seguimos siempre manejándonos con un margen de incertidumbre, porque también es cierto que lluvias que se pronostican, mira, voy a poner un ejemplo, acá, para la zona en la que yo estoy, la semana pasada, daban para la semana que viene 60 milímetros, que hubiera sido una lluvia muy buena. Yo miro desde que apareció, hace ya unas cuantas décadas, YR.NO, que es para mí el que mejor le pega. Bueno, daba una lluvia para esta zona de 60 milímetros. Esa lluvia hoy no llega a 9 milímetros. Ha ido bajando, conforme nos fuimos acercando al momento, ha ido bajando la perspectiva de precipitaciones que dan. Dicho esto, digo, si bien han mejorado y mucho los pronósticos, no es algo infalible, y haber tomado la decisión, yo por ejemplo, en Navidad, decir, bueno, no voy a vender porque me viene un agua de 60 milímetros, y el pronóstico al que yo sigo y que es muy bueno y que es el más le pega, me dice que van a llover 60 milímetros, y hoy, lamentablemente, esta mañana cuando volví a mirarlo, ya me da 9 milímetros. Y, ojo, también puede ocurrir lo contrario. Y cuando yo decía al principio que allá por noviembre, diciembre, en esta zona tuvimos suerte, hubo días que daban 4 o 5 milímetros y acá llovieron 60 milímetros. Bueno, son rangos de incertidumbre con los cuales nos manejamos y que más o menos de alguna manera tenemos como productores que poder integrar para poder tomar las previsiones para ajustarnos a esa situación, que es una situación de incertidumbre que no es nueva, que la sabemos, que la conocemos, que cada vez la vamos manejando mejor, pero que no nos libra de tener situaciones en las cuales quedamos con las ruedas para arriba, por decirlo de una manera muy, muy coloquial. Gustavo, seguro que hay bastante más para charlar de este tema, porque me imagino que es interminable. De hecho, tengo algunas preguntas más de la audiencia. Pero por una cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando. Lo último, te hago las últimas dos, a ver si las podemos contestar como cortas, que vienen las dos de la audiencia. La primera tiene estrictamente que ver con el tema y la otra es como un derivado de algo que vos comentaste. Acá dice, bueno, no encuentro el nombre del oyente, pero pregunta cómo afecta la disponibilidad de agua las grandes masas forestadas que dice tienen gran evapotranspiración. ¿Afectan algo la cantidad de deforestación que hay a la falta de agua? Mira, la verdad lo ignoro, no tengo los datos, es algo que ignoro, así que no me animo. No es un tema que esté sobre la mesa, entonces. Perdón, en cuanto a las precipitaciones, ¿no? En cuanto a las precipitaciones, en cuanto a la extracción que hace de agua del suelo, sí, sin duda. Esas grandes extensiones de monocultivos de eucaliptus, sobre todo,
son muy extractivos del agua del suelo. Lo que no sé es en qué medida eso favorece o no que haya mayor o menor cantidad de precipitaciones. Bien, claro, me parece que iba por el lado de lo que decías vos, de la falta de la extracción de agua del suelo. Y el otro que es un derivado, que te digo que ya es un poco saliendo del tema sequía, pero varios se quedaron con el comentario que hicimos de que estaba el precio del ganado más bajo y se preguntan por qué no se ve en carnicerías. Quizás si es que no se ve todavía o cómo lo ves. Bueno, como todo siempre es relativo, el precio del ganado bajó en relación a precios históricamente maravillosos que tuvimos en el primer semestre. Y vuelvo a lo mismo. Hay una cuestión, y estoy lejos de ser especialista en el tema, y no me quiero meter en camisa de 11 varas en un programa de esta naturaleza. En otros ámbitos discuto hasta que las velas ardan, pero... hay una cuestión de oferta y demanda de estas cuestiones, y hay una cadena que tiene determinados niveles de integración, probablemente no los ideales, y eso hace que los valores puedan demorar hacia un lado, como también a veces demoran hacia el otro. Y acá, si me permitís, te voy a robar medio minuto más, me vas a matar. Para nada, Gustavo. Un ejercicio que creo que está bueno poder hacer es tratar de salir de esas relaciones lineales de que si alguien desde el sector dice, como yo estaba mencionando recién, los ganados bajaron, entonces a los 10 minutos tengo que ver ese resultado en el kilo de asado o en el kilo de colita de cuadril en la carnicería. Son bastante más complejos las cuestiones, y la invitación es a tratar de mirar estas cuestiones desde... Yo entiendo que quienes vamos a comprar carne en la carnicería, pues yo también compro carne en la carnicería, nos gustaría tener la carne más barata, y es correcto. Ahora, la carne tiene un valor que es el valor internacional, y a su vez... lo que nos está pasando al país, a las personas, y lo voy a decir, si me permitís, Gastón, bien en blanco sobre negro, y algunos se van a enojar conmigo, esto no le está pasando a ese gran productor latifundista que vive tomando whisky y viajando por Europa. Eso es una caricatura de determinado productor muy minoritario, porque alguno habrá. Esto le está pasando a las personas de carne y hueso, de a pie, al grueso de nuestros productores, que son, yo lo he dicho más de una vez en este espacio, son productores que tienen ingresos menores a los de un asalariado urbano, que están con estos solazos, tratando de paliar la situación en base a trabajo y tratando de salvar el capitalcito que se tiene, que sí es mucho en términos relativos porque el campo vale y porque los ganados valen, pero es muy poco el margen, el día a día de lo que se saca. Y yo creo que eso, tratar de entender que cuando un productor, y termino con esto, te juro, que cuando un productor se queja de que no llueve, ¿tá? No es un gordo panzón que está llorando. Es alguien que está laburando, que está trabajando y que está desesperado de ver que sus ganados no se preñan, que sus ganados se mueren, que no hay agua, que se secaron los tajamares, que cualquier alternativa que tenga le implica hipotecar el pago de la cuota del electrodoméstico, de la camioneta o del gurí que tiene que mandar a estudiar a Montevideo, porque la decisión es, compro ración para darle de comer al ganado y por lo tanto no le pago la pensión al gurí en Montevideo. Yo creo que ahí hay un poco el esfuerzo que en esta charla así de verano nos gustaba poder proponer sobre este tema, de la misma forma que con la misma vehemencia también digo que esa cuestión que es un mito, ¿no? De que al uruguayo no le importa cómo le va a los productores y que el uruguayo dice, ay, qué lindo día cuando hay sol y en realidad no se preocupa. Eso es un mito, el uruguayo sabe que se precisa el agua, quizás no logra entender exactamente para qué y cómo pega, pero sí entiende
que eso es un problema y que eso afecta a las personas, y de la misma forma también es falso ese mito urbano de que vos viajás a Australia, Nueva Zelanda, y que el taximetrista está igual de preocupado que un productor por si llovió o no llovió. Eso es una mentira que nos repetimos acá, pero como tal, por lo tanto, no es cierta, y un poco la apuesta que hacemos desde acá es a tratar de incorporar todas esas dimensiones que están operando, todas esas cosas que están jugando en nuestros sistemas, y cómo esto genera un daño, un desaliento que va mucho más allá de los dólares o de la resignación de renta. Es la actividad, es el gusto, es la vida de las personas que está por este tipo de cuestiones realmente pasando horas muy duras y con un escenario que todavía no sabemos cuándo va a terminar. Gustavo Gariboto, un abrazo. Retomamos en un par de semanas contigo. Ojalá que con esa lluvia que vos pedías. Y la audiencia, ojalá que sí, ojalá que llueva y que llueva en todas partes y los milímetros que todos estamos precisando.